Bienvenidos un día más a que este es un nuevo directo para el canal resubido aquí en YouTube. Sí, señor. Seguimos con el episodio 4 de What Remains of Edith Finch. Vamos a ver qué nos depara esta aventura de hoy. Lo último que vimos fue lo del niño Gregory, un poco agobiante y estresante. Aquí vemos, murió con un añito, ahogado en la piscina. El pobrecito, aquí está. Pero, uy, se ralentiza un poco, ¿verdad? Esto lo soluciono yo rápidamente. Mira. Solucionado rapidísimo, mira. Mira, ya va bien, ¿no? O se sigue viendo regular en el vídeo, en el directo. Yo creo que ya bien, ¿no? Ese fluido. Hola, YouTube. Ahí, León, saludando. Disfrutando. Vale, aquí no podemos hacer nada. Gregory no está de aquí ya. ¿Tiene cojones? Serán de las fotos del padre, ¿no? ¿Tiene cojones? Mantener la habitación de las cunas, ¿eh? Se ve bien. ¿Cuánto? A ver. ¿Con cuántos años murió Gus? Que es el que vamos a ver ahora. Ah, vale, no fue tan bebé. Vale. Pero vamos, un niño prácticamente, tío. Down. Anacasgus tiene su teoría de por qué ocurre todo esto. Vamos a... Ah, mira. ¿Podré subir por aquí? Bueno, ahora mismo no. Pero vamos. Poema para Gus. Lo ha escrito la madre esto. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Vale. Ah, vale. Oh, cómo mola, tío. No puedo bajar más de aquí, ¿no? Es por ver... A ver. La boda supongo que será la de ella, ¿no? ¿Ah? Hoy lo ordenas. Oye. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Dominar su ira interior. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I remember. Ah, que el padre se volvía a casar. Mira la boda. Y aquí muere, tío. El día de la boda del padre. Me cago en la puta. Pierdes otro hijo. Están todos de la olla, sí es verdad, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahora? Ah, mira, por aquí. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. ¡Toma! No voy a repetir porque moriría. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Y las aves movían las zarpas. Mira todo lo que lo puedo subir. Vale. Aquí. Me estoy llevando a la silla. Came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Al niño se lo lleva el tornado, ¿no? The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't.
until we found you. Me cago en la puta. Y le escribo el poema en el de este donde jugaba. She never talked about it. Madre mía. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Muy bien. No hay nada más por aquí, ¿no? Vale. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Esta es la habitación de tu madre. La Biblia. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Dudo que este fuese solo en la habitación de la madre. Uy, vaya bostezo. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Mira, nuestro padre. Hostia, tío, ¿habéis visto de Vivan Theory? Se parece a una de las novias de esto. De los personajes. Vale, ya me tengo que ir, ¿no? Vale, porque esta no es la habitación de la madre. Esto sería cuando era adolescente y tal. Hostia, pues vaya putada, ¿no? Tenés que pasar por aquí, por como esta especie de tumba de tu hermano. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. No clase de inglés. Espérate, me quiero tirar por aquí. ¿Saldrá algo? No. He sido un tonto. Me cago en la puta. Encima no puedes correr. Yo quería bajarme, tío, por ahí. Cago en la puta. Te vas a hacer esto cada vez que vayas a tu habitación, ¿eh? Ahí estamos. India. Ah, mira, aquí hay más fotos. Lewis was born a year later. Oye, fue un bebé. Vaya, la casa está para vivir ahora, ¿eh? Creo que no lo estuvo nunca, ¿no? Pero bueno, porque aquí no ha vivido nadie más de él. I don't think Mom knew where else to go. Down. I'm sure Edie Lewis. was happy to have her back. And to see kids in the house again. Están todos de la olla. Sí, sí, sí. Sí, sí, están todos de la ollísima. Lewis. Lewis. ¿Quién era Lewis? ¿Quién era Lewis? Ah, Lewis y nuestro hermano. Ah, perdón, perdón. Lewis el hermano. Milton el que desapareció. Edith nosotros. Y nuestra madre. Muy bien, cultivando marihuana. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Y durante todo este tiempo Edie vivía sola. Hasta que no volvió. And for a while, things were good. Almost normal. Nos daba clase aquí. Mira, en nuestra mesa. La familia, ¿no? Lewis Rules. No sé. Fíjate, ¿eh? But it didn't last. Vaya. Míranos. Voy a dedicar a dar clases en casa. Total, ¿eh? Down Finch. O sea, nuestra madre era... Era la polla, ¿no? Aquí. Ok.
beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Eddie, o sea, la bisabuela. Entonces para acá, ¿no? Para la derecha. Vale. Ya está, ya hemos entrado a lo que es nuestro núcleo familiar. Nosotros, mira. Milton. Milton es el niño desaparecido, ¿no? Sí. Dibujaba. Qué bonita la música. Esta era su habitación. Qué guapo, ¿no? Ahora para tener que venir aquí, qué coñazo. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Verás tú cómo va a ser este. No sé, a lo mejor estoy teniendo yo... ¿Qué tengo que hacer? Lo he soltado, mierda. Ah, vale, que tengo que mantener expulsado el... Ah. No, 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 sigue, sigue. Hostia. Y ya está. Wow. ¿Ya está? Vamos a investigar más de Milton. I was 4 when Milton disappeared. Wow. Buah, yo creí que nos vamos a meter dentro de la pintura. Milton, 1992. Pues vaya. Ahora iremos para allá. Mom spent months Claro, de él no se sabe nada, looking claro, for him. desapareció. Then she Claro, felt cogió una forced. puerta mágica y desapareció, claro. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. ¿Por aquí hay algo? De estas cosas de la americanada, ¿no? De vivir ahí en un bosque apartado, sin vallar. Ahora, guapísimo tener tu playa privada, ¿no? Guapísimo tener tu playita privada, ¿sabes? Me jodas. Quizás sí que por ahí. Claro, de hecho, a lo que se refiere ella, ¿no? Dice, soy la única Finch que queda con viva. Mom Bueno, definitely o blamed quizás somos dos. Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. ¿Es un puto barco? ¿Es una barca? Tu habitación, tu porche. Es una barca. ¿Y esto es lo único que está vallado? O sea, literal. Es que llamar a la muerte, tío. No me jodas. Aquí viene una inspección de estas y se va a tomar por culo. Dicen, señora, usted tiene una barca en el tejado de su casa. Lo ha remodelado como Lewis's habitación. room smelled very, very familiar. A marihuana. Habrá que ventilar un poco que te va a dar un amarillo. No, 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 no salga, no salga. Coño, la cinemática esta de andar sola. Para adentro. ¿Ves? Con solo girar el ratón se me ha entrado a la habitación. Sensible. Te toma ahora uno. ¿Qué consola es esta, tío?
Mira. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Mira su diploma. High School Diploma. Una musiquita. Veamos. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Ostras. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. ¿Para acá? Ah, vale, le cojo la He cabeza kept working at the cannery, y para acá. but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Ahora controlo a esto. I asked a la him vez to que hago esto. describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved, Una esvástica. Eso parecía. and toads. And things that Cojones. have not names. He knew it was all in his head. Hostia, qué coordinación He me took it está. very seriously. Uf. I had hoped Con el to ratón calm muevo him. una cosa y con los teclados otra. Vale, ya no hay más peces. Ah, sí. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Ahora lo que estaba era en su mundo, ¿no? Like a whole new Lewis. So I let him go on. Ay, tíralo. I even encouraged him. It Incluso seemed anime. very promising at first. Hostia, tío, me está rayando un montón eso del teclado. He told me he'd made a new friend. Me dijo, he hecho un nuevo amigo. On the edge of a city he named Lewis Topia. El de Wistopia. He built the city up slowly, brick by brick. Estaba en su mundo, pero modo automático en el trabajo total, ¿eh? Then he made musicians. Mundo de Dungeons and Dragons. Se le fue la flapa total. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Los peces. He no longer spoke at the cannery, Uy, que me pierdo. but his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him Cada vez es más grande la imaginación, ¿lo veis? La pantalla. that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay.
but his mind was already wandering. It became a game for him. Ostras, que seguimos. He'd conquer a city, then immediately push on. Tengo que ir a la ciudad. New Ah, no, Lewis, no la he conquistado. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Ostras, tío. ¿Qué me estás contando? In Lewisburg, he heard rumors of a Un hermano... Una apuesta reina. Vamos a... Un hermoso príncipe, venga. Mierda. Me choca con la piedra y no puedo dar la vuelta. handsome queen. The queen was on her own quest for Arcoíris radiante. radiant rainbows. La importancia de no trabajar en la fábrica de enlatado. Sitar eléctrico. Electric sitar. Ay, que tengo que pasar. Ay, que tengo que pasar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained Ya sound. no hay realidad. He knew the world was all in his imagination. Mira, 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 mira. Ostras, tío. He was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Que nunca había conocido el éxito en el mundo real. That the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Hostia. La droga, ella. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Estamos en la fábrica, ¿no? Madre mía. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Ostras, somos él mismo yendo a verse a sí mismo en la realidad, ¿no? He began to despise the man with a royal contempt. Míralo. No puedo hacer nada.
No puedo hacer nada. Ah, subir aquí arriba. Vale. Perdón. I still thought I could save him. Míralo, ¿eh? Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Wow. Mira el super gato enorme. En la derecha y al fondo. Buenas. Hola. Gracias. Gracias, de verdad. ¿Cuándo va a durar este capítulo? No lo sé. ¿Por qué? Porque ya llevamos... A ver, 26 minutos. Qué guay la música. Buenas. Ey. His queen waited, holding his crown. Verás tú. Verás tú. There was only one thing left to do. ¿Este chaval se suicidó o qué? Bend down his head. Ahí estamos. No me jodas. Se suicidó en el trabajo, tío. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Hostia puta. Hostia puta. Se suicidó en el trabajo, tío. My brother was really cool. I wish you could have met him. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. El hermano se suicidó en la fábrica, tío. Joder. Joder. Pues la verdad es que no sé, no... Si me has preguntado por cortar porque ya llevamos 28 minutos, es que ya hemos visto todos los familiares. O sea, me da cosa cortar, nos queda solo la madre. Me da cosa cortar, bueno, la madre y Edith, pero son dos. No sé, me da cosa cortar y que no lleguemos, y que el siguiente capítulo sea 10 minutos, ¿sabes? O 5 minutos. Que no creo, ¿no? ¿Qué hacemos? Cortamos para tener un capítulito de 30 minutos, no muy extenso. ¿Y le di a grabar el siguiente o qué? ¿Hacemos eso? Dejamos aquí el capítulo, pero seguimos jugando nosotros y hacemos otro. Lo digo para YouTube. ¿Hacemos eso entonces? Esperando respuesta. Esperando respuesta. Venga. ¿Sí? Venga, vamos a hacer eso. Puedes seguir y si dura una hora cortas y punto. También es verdad. También es verdad. Bueno, yo voy a cortar de todas formas y si veo que no dura tanto, pues ya lo pego, ¿sabes? Lo digo por hacerlo así rápido y tal y no tener que editar. Lo vamos a hacer así. Vamos a cortar y si veo que dura poco, pues lo pegamos. Nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Darle likes, suscribirse y nos vemos en la próxima. Espero que os esté gustando. Adiós.